Bien, entonces Luis Toro quiere hacer pensar una santidad o un término santo que por cierto nunca se mete a hablar de qué significa la palabra santo o santidad. Como mencionaba en Hebreos 12, 22 al 24, él quiere decir, porque en el 24 dice, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea que él quiere darte a entender que Abel, pues también, pues su sangre habla, es decir, él intercede. Él tiene una santidad, la cual, pues, como él mismo dice, hay modelos de santidad, los cuales nosotros seguimos, que ya hablaremos de ese tema. Pero bien, en este diccionario bíblico que tengo aquí conmigo en mis manos, un regalo de un hermano mío, un hermano en la fe, me lo regaló. Este es el de los mejores regalos que a mí me pueden hacer, es recursos bíblicos. Este libro, este diccionario, que es muy grueso, se llama Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Y tiene un sello que dice Asociación de Editoriales Evangélicas, Premio CEPA al mejor diccionario bíblico. Mejor diccionario bíblico. Tú puedes investigar sobre él. Y el significado de santo dice, título para todo el pueblo de Dios, pero aplicado a algunos contextos a un grupo considerado consagrado. Habla aquí, dice, no es extraño que la iglesia primitiva considerara santos a los testigos martirizados a causa de su testimonio. A estos santos inmediatamente se les concedieron honores especiales y luego incluso se les adoró. Yo no diría en pasado, yo diría se les sigue adorando hoy en día. Bueno, continúa, lamentablemente el término santo se comenzó a aplicar para referirse solo a esas personas especiales. Sin embargo, desde un punto de vista bíblico, el término santo se aplica correctamente a toda persona que cree que Jesucristo es el Señor. Creer en Jesús exhibe obediencia y conformidad a su voluntad. Un santo da testimonio fiel y verdadero de Cristo en lo que dice y cómo vive. Ser santo es una realidad cuando el creyente permite que a través del Espíritu Santo Cristo sea transformado en su interior. Y da varias referencias, Romanos 8:29, Gálatas 4:19 y Efesios 4:13. Entonces la santidad a la que Dios nos llama no es una santidad cuando mueres, es una santidad en vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Y Cristo, la Biblia, llama santo a todo aquel que confiesa y cree que Jesús es su Señor. No le dejó esa autoridad a una iglesia para decir quién es y quién no es santo. A un grupo religioso no le dejó esa autoridad. Entonces, santo significa apartado, apartado para Dios. Como explicaba en otros videos, muchos utensilios eran santos, santificados. ¿Significa que le vas a orar a esos utensilios? No. Santo significaba que esos utensilios eran apartados con un propósito para utilizarse para la administración en el templo. Eran santos. Imagínate. Ya lo había explicado. Hay muchas cosas que eran santas pero no venerables. Es diferente. Y Luis Toro nunca te explica qué es santo, qué significa la palabra santo según la Biblia y según cualquier diccionario. Santo simplemente significa apartado para. Yo estoy esperando que algún católico me dé un versículo donde la Biblia diga que le debo pedir a los muertos o que me dé ejemplos donde los apóstoles pidieron a alguien ya fallecido. Entonces, yo lo que veo es que no hay respuestas. El primer argumento del catolicismo es, todas nuestras doctrinas son bíblicas. Pero ya cuando hablas con ellos y los llevas a la palabra de Dios, dicen, no todo está en la Biblia. Es interesante. Luis Toro dice que los santos, o sea, y refiriendo cuando Luis Toro se refiere a los santos, son obviamente los que ellos tienen hechos en esculturas, los que la Iglesia Católica ha llamado santos. Él dice que ellos son modelos,
son ejemplos a seguir. Claro, claro que podemos tener ejemplos a seguir. Incluso hay ejemplos a seguir de personas no cristianas que hicieron cosas muy buenas y eso no significa que por eso les voy a orar a ellos. Tener ejemplos y modelos no es lo mismo que tener ídolos. Tener ejemplos y modelos no es lo mismo que usarlos como intercesores. Claro, no hay nada de malo en estudiar la vida de una persona. Por ejemplo, San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, que él era católico, pero sus enseñanzas no tenían nada que ver con el catolicismo, en el sentido estricto de la palabra. O sea, él no enseñó muchísimas cosas que hoy el catolicismo enseña. Y San Agustín de Hipona, para mí, que no soy católico, es una persona a la cual yo puedo aprender mucho. He leído libros de él, conozco lo que él creía, me ha servido mucho para refutar a los ateos. Mucho de su modelo de pensamiento es totalmente bíblico. Para mí San Agustín de Hipona, y ese es solo por poner un ejemplo, porque hay muchos modelos católicos buenos. Pero San Agustín de Hipona para mí es uno de los mejores modelos. Ahora, yo admiro a San Agustín de Hipona, yo reconozco que sus escritos son cristianos, la mayoría de ellos, pero eso no significa que yo le voy a pedir a San Agustín de Hipona que me dé, que me oriente, que interceda por mí, porque eso no es bíblico. Luis Toro, ¿por qué le mientes a la gente? San Agustín de Hipona, yo creo y lo más seguro es que él está en la presencia del Señor, pero él no escucha mis oraciones. Eclesiastés, perdón, si no me equivoco. Eclesiastés 3:10. Perdón, Eclesiastés 9:5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido, que no tienen conciencia de lo que se hace debajo del sol. Y aquí es un punto muy importante porque los testigos de Jehová dicen que cuando mueres ya no pasa nada, no vas ni al cielo ni al infierno, solo te quedas dormido. No es mi intención profundizar en este tema, pero Eclesiastés no está diciendo que después de morir ya no sabes nada de nada. Lo que está diciendo es que no sabes nada de lo que sucede debajo del sol. ¿Debajo del sol dónde es? Aquí en la tierra. Después de morir, testigo de Jehová, si escuchas este video, después de morir no pierdes conciencia y no te quedas dormido. Después de morir ya no sabes lo que sucede aquí en esta tierra. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos ya nada saben de lo que sucede aquí en esta tierra. Amigo católico, si una persona va a la presencia del Señor o al infierno, no importa cuál de esos dos lugares vaya, esa persona ya no tiene conciencia de lo que sucede aquí. ¿Cuándo va a responder algún católico y decirme cómo es posible que una persona escuche las oraciones de nosotros? Eso es totalmente antibíblico y ningún católico puede demostrarlo. Luis Toro no demostró, lo único que demostró es su ignorancia antibíblica, es su ignorancia bíblica, perdón. Porque los que están escuchándolo ahí ni siquiera saben de lo que él está hablando. Si supieran, si conocieran su Biblia, se darían cuenta de las mentiras que les está diciendo. Entonces, San Agustín de Hipona para mí es una persona que merece todo mi respeto, mi admiración, y es un modelo de pensamiento que a mí me ha ayudado muchísimo. Y él es católico, o él murió católico. Murió creyendo las enseñanzas de la Iglesia Católica, eso es otro tema. Pero él nació católico y se convirtió al catolicismo. Es decir, nació en un hogar católico, no creía todo lo que el catolicismo enseñaba, y al final, casi para cuando iba a morir su madre, ella estuvo orando por él para que su mayor anhelo era que él fuera católico, regresar al catolicismo, y él regresa al catolicismo y hace un montón de escritos muy buenos que te recomiendo que leas. Pero ejemplos y modelos
Eso es bíblico, tener ejemplos y modelos, claro. Pero eso nada tiene que ver con lo que está queriendo decir Luis Toro. Ejemplos y modelos no significa que por eso yo le voy a orar a San Agustín de Hipona, yo voy a pedir que él interceda por mí, porque eso es herejía y es antibíblico. Eso es hacer contacto, querer hacer contacto con los muertos. Y los muertos, dice la Biblia, nada saben. Ahora, este argumento en este video no lo dio Luis Toro, pero lo dan muchas veces. Y antes de que alguien salga y me diga ese argumento, porque ya lo conozco, es, sí, pero los que mueren en Cristo no están muertos, porque Él dijo que nos dio vida. Claro, claro que no están muertos, están en su presencia, pero su cuerpo está muerto, su cuerpo está enterrado, su cuerpo ya se deshizo aquí. Su cuerpo no ha resucitado, el cuerpo de María no ha resucitado, el cuerpo de Pedro no ha resucitado, el cuerpo de Pablo no ha resucitado, el cuerpo de San Agustín de Hipona no ha resucitado, y lo harán en aquel día cuando venga Cristo, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es donde ellos tomarán esa vida aquí en la tierra, sus cuerpos resucitarán y regresarán su alma regresará a su cuerpo con un cuerpo glorificado. Pero eso no ha ocurrido. Discúlpame. Ni María, ni Pedro, ni San Agustín escuchan tus oraciones. Su cuerpo aún no ha resucitado. Ellos están vivos, sí, en su alma, en la presencia del Señor. Pero su cuerpo sigue enterrado. Ellos están muertos. Aunque tú quieras tratar de transgiversar y decir, sí, los muertos nada saben, pero María no está muerta porque ella está en la presencia del Señor. No, no, no. Su cuerpo está enterrado. El cuerpo de... Tú puedes ir a visitar Israel y ver la tumba de Pedro, perdón, no, él no está enterrado en Israel, pero de todos los apóstoles. Tú puedes saber. Es más, el catolicismo se jacta de tener los restos de Juan el Bautista. Bueno, simplemente no puede sostener su teología. La teología de Luis Toro no tiene piernas. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Ese es el argumento que usa Luis Toro. Claro que Pablo dijo eso, sean imitadores de mí. Si te quedas hasta ahí, pues dices, sí, Pablo me está mandando a que lo imite. No es eso. Pablo está diciendo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo, como yo imito a Cristo, imítenlo a Él. Que Pablo está apuntando a Cristo. Pablo no se está apuntando a sí mismo. Él está diciendo, vean cómo imito al Señor. Así imiten ustedes también al Señor. Y repito, tener ejemplos y modelos no significa que yo les voy a orar. Yo admiro muchísimo al apóstol Pablo. También. Yo quisiera tener el conocimiento que él tiene, la unción que él tenía. Pero eso no significa que yo le voy a pedir a Pablo. Él nunca apuntó, oren a mí, o cuando yo muera pueden ustedes, porque yo voy a estar en la presencia, pues ustedes pídanme a mí. Jamás ningún apóstol hizo eso, porque eso sería una aberración, una blasfemia. Toro dice que imitemos a los santos. Ok, ¿a cuáles? A los que la Iglesia Católica ha señalado como santos. Según Luis Toro, ellos son santos, o sea, me refiero a los santos de la Iglesia Católica, porque han hecho lo que Dios manda. Lo que Dios manda se refiere, según Luis Toro, es a que hagan su primera comunión, su confirmación, que asistan a fiestas patronales, que hagan mandas de rodillas. ¿Dónde dice la Biblia que hacer la voluntad de Dios es cumplir con los requisitos del catolicismo? Que para empezar, ninguno de ellos es bíblico. Ahora salen con este video de que el rosario es bíblico y sacan porciones
de la Biblia donde lo que se dice ahí está insertado en el rosario. Y para no desviarme, voy a hacer un video solamente del rosario, porque es muy interesante cómo tuercen la escritura. Es interesante ver la falta de consistencia teológica de Luis Toro. Es sorprendente.